Vamos entonces, hermanos, a estudiar acerca de lo que es la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Muchas veces hemos oído decir acerca de la voluntad de Dios o la voluntad divina. Y vamos a ver algunos atributos de Dios como persona. Es bien importante eso, de las tres cualidades de la personalidad. Miremos tres cualidades de la personalidad. En primer lugar, memoria. En segundo lugar, inteligencia. Y en tercer lugar, voluntad. En primer lugar, cuando dijimos memoria, la memoria de Dios o la memoria divina. También inteligencia, que es la inteligencia de Dios e inteligencia divina. Y cuando hablamos de voluntad, y aquí vamos a entrar en este es el tema, voluntad de Dios y la voluntad del hombre. La voluntad de Dios es el libre albedrío de Dios. En otras palabras, cómo Dios va a actuar. ¿Amén? Y cuando es la voluntad del hombre, es cómo el hombre va a actuar. O sea, tiene libertad para actuar como quiera. Es muy importante eso. Entonces, desde el punto de vista cristiano, dado que el hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza, de modo que las cualidades humanas de persona son una sombra de las perfectísimas cualidades de la persona de Dios. Amén. Ahora, quiero pensar por un momento cuál fue el objetivo de Dios al crearnos, al tener una creación de personas. Si ustedes han oído en el libro de Isaías como Ezequiel, hay una historia grabada ahí acerca de los ángeles que fueron engañados por Lucifer, ¿no? Y cuando estos ángeles cayeron, Dios los hizo que cayeran. Entonces, una tercera parte de esos ángeles van a ser sustituidos. Y esta creación, la que estamos hablando nosotros mismos, seremos los que vamos a sustituir a esos que fueron derribados de allá por el engaño de Satanás. Entonces, qué importante es que nosotros ahora no solamente pensemos en la existencia nuestra, sino que también pensemos en que podemos hacer el propósito de Dios. El Señor Jesucristo nos dio la oportunidad para ver cómo Él dice en su palabra. Él nos enseña aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, dice que Él no ha descendido simplemente para venir aquí, sino que Él ha descendido para hacer la voluntad del Señor, de su Dios, de su Señor, del Padre. Amén. Entonces, partiendo de ahí, también nosotros vamos a tener esa oportunidad, la oportunidad de poder hacer la voluntad de Dios. Es maravilloso eso, ¿no? Por eso vale la pena que nosotros veamos. Dice en el capítulo 6, verso 43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Ahora, es muy importante que nosotros veamos que de la misma manera como el Padre envió a Jesucristo para hacer su voluntad, también nosotros estemos dispuestos a eso, ¿no? Muchas veces le decimos a las personas, es que usted no hace la voluntad de Dios, pero no sabemos qué es la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, desde el punto de vista cristiano, dado que el hombre fue creado por Dios a su imagen, según el capítulo 1 de Génesis, y fue creado también a su semejanza, de modo que las cualidades humanas de la persona son ahora una sombra de las perfectas cualidades que tiene el Señor. Amén. Miremos algo acerca de la aceptación del hombre a la voluntad de Dios, porque la conformidad con la voluntad de Dios es una virtud. En otras palabras, es una moralidad cristiana, ¿no? Según la fe cristiana, la persona que hace un buen uso de su libre albedrío o de la voluntad del hombre, eligiendo hacer la voluntad de Dios,
está reconociendo que solo Dios puede proporcionarle la felicidad plena que anhela para sí mismo y para sus hermanos. Amén. Por eso en el Salmo 73 y de los versos 1 al 17 da una historia acerca de que muchas veces nosotros estamos viendo la prosperidad de la gente, estamos viendo cómo viven aquellas gentes que no les ha costado tanto llegar a tener algo, pero el salmista ahí se da cuenta de que ellos están en deslizaderos, dice. Por eso debemos de reconocer también que solo Dios puede conducir a las almas al mejor destino eterno. Y eso es parte de lo que estamos buscando nosotros, un destino eterno, donde llegar cuando partamos de esta tierra. El cristiano comprende esta situación como una manifestación de confianza en Dios al reconocerlo como a un Padre amoroso que quiere caminar de la mano con nosotros, guiarnos, protegernos y llevarnos a la felicidad eterna que es el cielo. Amén. Por eso nosotros debemos de tener hoy en la mente y en nuestro ser completo el deseo de decirle al Señor: ayúdame, llévame de la mano, Señor, guíame por favor, protégeme y dame la oportunidad de sentir esa felicidad eterna que necesito saber cómo adquirirla. Amén. En sentido figurado es como si estuviéramos encadenados y esclavizados, pues lo estábamos por el pecado que heredamos de Adán, pero ahora sinceramente, y quizás algunos van a decir: yo no quiero ser esclavo, pero yo le quiero decir con sinceridad, yo sí quisiera ser esclavo, pero del Señor. Amén. Y sentir que Él es nuestro amo, nuestro dueño, sentir que por Él subsistimos, sentir que por Él podemos tener esa bendición en nuestra vida de vivir bien. Amén. No vivimos bien, hermanos, porque nosotros seamos hábiles. Vamos a vivir bien porque es el Señor quien nos está ayudando. Amén. Qué bendición más grande esa, ¿no? Así es que vale la pena de que nosotros podamos experimentar esa bendición, ¿no? Miremos algo acerca del que no hace la voluntad de Dios. En otras palabras, aquel que no le cede al Señor su libre albedrío. Fíjense bien, dijimos que la voluntad de Dios quiere decir que Él tiene libertad de actuar como quiere. Dijimos también que la voluntad del hombre, el libre albedrío del hombre, es que puede actuar como quiere. Ahora, cuando nosotros venimos a aceptar a Cristo como nuestro Señor, estamos renunciando a nuestro libre albedrío, a nuestro deseo de actuar como queremos, para poder actuar haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Amén. Vale la pena pensar en eso, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros veamos que el Señor puede darnos esa oportunidad. Yo sé que para nosotros será difícil de alguna manera, será difícil el estar pensando cómo actuar, pero notemos algo: Él tiene un poder sobrenatural para irnos guiando, irnos llevando, y nos va a ir permitiendo. Más adelante vamos a ver cómo Él nos lleva de una manera tan, vamos a decir, tan especial, de que Él tiene cuidado de cada detalle del que nosotros vamos viendo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista cristiano, hacer la voluntad de Dios te hace libre. Amén. Y no hacerla te hace esclavo del pecado. Hay que decidir nada más. Amén. Entonces, según el cristiano, esa es una de las maravillas de Dios, tan incomprensible para los no cristianos. Claro, el no cristiano no va a entender cómo entregar su libertad. Hablaba incluso en cierta ocasión acerca de cómo las monjas hacen un voto de entregar su libertad, pero ellos le llaman entregar su libertad a no tener sexo, ¿no? Y a los sacerdotes de la misma manera piensan ellos eso. Sin embargo, no es eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de entregarle nuestra forma de actuar, lo humano que somos, para venir a actuar junto con el propósito divino del Señor, para que hagamos conforme Él quiere. Amén, hermano.
Es muy importante eso, ¿no? Ahora, entonces, según el cristiano, hacer la voluntad de Dios es una elección libre. Es una elección libre de la persona, de actuar conforme a la voluntad divina. Libre. Dios no va a obligarte. Dios no te va a oprimir. Dios no te va a presionar para que hagas lo que Él quiere. No, porque Él es respetuoso. Él es un caballero. Él es el Señor y Él nunca va a romper lo que Él mismo ha decretado. Por eso, si nosotros le entregamos su libertad, nuestra libertad a Él, entonces nosotros estamos diciendo al Señor: yo voy a hacer lo que tú digas. ¿Ven? Casi se asemeja lo mismo a cuando una persona se casa, y especialmente en el lado de la esposa. La esposa viene a someterse bajo el gobierno de su esposo, y ya no va a ser la voluntad propia de ella, sino que va a venir a actuar ya en la dirección de su esposo. Es tremendo esto, ¿no? Creo que eso, algunos dicen: ah, qué duro es eso, pero en la realidad eso es, ¿no? Entonces, como decía, según el cristiano, hacer la voluntad de Dios es una elección libre de la persona, de actuar conforme a la voluntad divina, ya no conforme nosotros decimos, dándose a sí mismo a la causa de Dios. Nos entregamos a actuar conforme Dios quiere. Podemos tener libertad hasta de no venir o venir, si quiere no venga o si quiere viene. Eso sería actuar de nuevo en la misma voluntad propia. Pero el Señor en sus mandamientos dice: no hay que dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ya lo escribe el apóstol Pablo en el libro de Hebreos. Ahora, es bien importante que nosotros también veamos que en un buen sentido cristiano, hacer la voluntad de Dios es bueno para el alma, porque logra ejercitar las virtudes cristianas de la humildad. Uno se convierte en algo humilde. La obediencia, empieza a agarrar obediencia. Vean una cosa aquí: si usted va a hacer el propósito de Dios, tiene que compararse un poquito con el Señor Jesucristo. Fíjese lo que hizo el Señor Jesucristo. En Mateo 11 dice en el verso 29: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Amén. Una de las cualidades de nosotros como iglesia, que ya queremos hacer la voluntad de Dios, es que vamos a ser humildes. Amén. Y eso quiere decir que ya no vamos a actuar con altanería. ¿Ven? El segundo aspecto que vamos a ver es aquí la obediencia. Obediencia. Yo pienso que es uno de los mayores problemas para nosotros, porque cuando hemos estado actuando en libertad nuestra, a nadie le queremos obedecer. Algunos de nosotros que algún día fuimos trabajadores, no queremos obedecer ni al jefe. ¿Entiendes? Y aunque Él es el que nos paga. Bien importante esto, ¿no? Cuando venimos al Señor, lo primero que tenemos que hacer es obediente. Si ustedes pueden recordar, ¿cuál fue la caída del hombre? La caída del hombre fue la desobediencia. Amén. Y por esa desobediencia el pecado entró a la humanidad. Y ahora el Señor está queriendo lograr que todos aquellos a quienes Él creó y les dio libertad, voluntariamente puedan retornar a la obediencia. Amén. Y luego viene la fe. ¿Por qué la fe? Porque necesitamos creer. La fe es necesaria, pero el primer paso hacia la fe es creer. Amén. Entonces, esas tres cualidades que solo se obtienen cuando declinamos, cuando nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios. Amén. Mientras eso no se logra, pues no somos humildes, no somos obedientes y ni tenemos fe. Amén. Examinemos un poco acerca del plan de Dios desde la visión de la fe, porque es bien importante eso, ¿no? Porque según la fe cristiana, el plan de Dios es el camino que con amor infinito Dios ha trazado para cada persona. Hay una tarea encomendada para cada uno. No fue simplemente el venir a nacer. No, necesitamos ver por qué Dios nos creó. Yo pienso que a cada persona que Él hizo nacer
va a darle una tarea, va a encomendarle una tarea. Y lo que debemos de hacer ahora es averiguar, ¿para qué he venido yo aquí a la iglesia? Ni tampoco es casualidad que usted esté aquí en esta congregación. No es casualidad. ¿Por qué? Él tiene algo que ponerlo a hacer a usted. Él tiene algo donde lo va a emplear. Él tiene algo que lograr en este grupo. ¿Por qué? Porque si como un todo nosotros no logramos el objetivo divino, estaríamos perdiendo el objetivo de la voluntad de Dios. Importante eso, ¿no? Entonces, si hay una tarea encomendada para cada uno como el cuerpo humano, así como dice en 1 Corintios 12, así lo dice allí en el verso 12, que todos somos un cuerpo y una variedad de miembros, cantidad de miembros que tiene el cuerpo. Así es la iglesia, que debe hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, cuando vemos esto, que el plan de Dios es el camino que con amor infinito Dios ha trazado para cada persona desde antes de su nacimiento, o sea, desde el vientre de sus madres, los escogió. Bien, qué serio esto, ¿no? Es una manifestación de amor divino, ¿no? Al regalar una misión que cumplir a cada persona, una manera de cómo llegar donde Dios quiere que lleguemos. Proporciona un sentido que nos transportará a una vida, la eterna, allá en los cielos. Yo quiero que ustedes se ubiquen, yo quiero que ustedes piensen, ¿por qué Dios los ha traído aquí? No, el Señor no crea casualidades. Él no anda, como decíamos, tratando de hacer cosas así por un momento. No, Él hace las cosas porque ya pensó lo que va a suceder con cada gente. Amén. Entonces, a pesar de este plan particular para cada persona, también existe un plan general o universal que es común a todos, que debe ser la santidad. Amén. Todos debemos de santificarnos para poder actuar. Todos debemos de apartarnos del mundo si es que le hemos entregado nuestro albedrío al Señor. Tenemos que venir ahora a decirle: Dios mío, yo aquí estoy, como lo hemos visto allá en el libro de Isaías capítulo 6, que dice: heme aquí, envíame a mí. Qué importante es, tenemos esa bendición, pero la santidad es muy importante, ¿no? Pero Él va a sacarnos del mundo donde nos está llamando. Ahora, si usted y yo nos preguntamos: ¿y por qué me fui al mundo yo? ¿Sí entiende? ¿Por qué tuvimos que ir al mundo si Él tenía un plan desde que estábamos niños, objetos en los vientres de nuestras madres? Ya éramos designados para hacer su voluntad. Sin embargo, nos fuimos al mundo, hicimos algo en el mundo que lógicamente a Dios no le agradó. Era porque nosotros habíamos tomado nuestro libre albedrío como queríamos. Pero ahora Él nos está retornando, nos está llamando, pero Él no quiere a nadie que venga por la fuerza. Él no quiere a nadie que venga por la fuerza, sino que venga porque voluntariamente quiere y desea hacer su voluntad. Dice que Él nos lleva a un mundo donde solo los escogidos de Él van caminando. Nos va apartando, ¿no? Amén. Y yo quiero que vean ustedes, en el final de la vida de la iglesia habrán siempre dos grupos. Un grupo que va obedeciendo a Dios y un grupo que finalizará sus vidas sin obedecer a Dios. En Juan capítulo 17 y verso 11, el Señor Jesucristo ora. A esa oración se le llama la oración sacerdotal, y dice: y ya no estoy en el mundo, porque también Él vino al mundo, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, Él no se contaminó. Si ustedes se dan cuenta, Él no falló. Aunque estuvo aquí en un mundo tremendo donde pudiera haberse contaminado, Él no pecó. Qué tremendo eso, ¿no? Y Él dice: y ya no estoy en el mundo, pero viendo a sus apóstoles, Él dice: mas estos están en el mundo. ¿Ven? Y dice: y yo vengo a ti, Padre. Yo vengo a ti para que a los que me has dado, guárdalos por tu nombre.
guárdalos por tu nombre. Amén. Él pide de que aquellos que ya fueron sacados de ese mundo, ahora estén en un lugar donde sean guardados. Ahora piensen en ustedes mismos. Piensen en ustedes mismos. Si ya Dios tuvo la misericordia de sacarlos de ese mundo, el Señor los está guardando. Ahora, tienen que tener ese cuidado de no volver otra vez a ensuciarse. Una de las cosas que debemos de pensar aquí es, ¿han oído ustedes un dicho que dice, dile con quién anda y que diré quién eres? Una de las razones por qué Dios ya no nos permite seguir con el mismo tipo de vida que nosotros teníamos, hasta tenemos que apartarnos de algunas personas que de alguna forma nos pueden contaminar. Por eso mismo, el Señor oraba diciendo, Señor, y a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa como también nosotros. Él se compara al Padre y dice, así como tú y yo somos uno, le dice Jesús. Yo quiero que ellos también sean uno con nosotros. Miren, hermanos, ese es un privilegio muy grande. Renunciar a nuestro libre albedrío para venir a formar parte y estar junto con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, y nosotros ahí también. Qué privilegio, ¿no? ¿No le parece eso? Dice en Juan 17:12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre, era Él quien los cuidaba. A los que me diste yo lo guardé, por eso no pecaban. Amén. Por eso no se perdían. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, hablando de Judas, ¿no? Para que la escritura se cumpliese. Es muy importante, hermanos. Hacer la voluntad de Dios es permitirle a Dios que nos saque de ese mundo. Cuando ya le hemos entregado, por supuesto, el albedrío al Señor, ¿no? Amén. Entonces, según el cristianismo, el plan de Dios se conoce en íntima unión con Dios. Vean lo que sucede. Usted no va a venir a formar un grupo y no sabe para qué. Qué duro sería venir a unirse a una iglesia y no sabe para qué. ¿Y qué está haciendo aquí, hermano? Pues no sé. Así. Entonces, ¿qué viene a hacer aquí? Pues no sé. O sea, me gusta cómo le hacen. Yo me fijo, ¿no? Que puede uno estar en un lugar donde no sabe lo que está pasando. Pero miren esto. El Señor nos saca de allá, y sigo insistiendo que nos saca de ese mundo donde estábamos, cuando ya le hemos entregado nuestra voluntad y le hemos dicho no queremos hacer la nuestra. Viene Él, entonces nos une y nos dice, entonces te voy a mostrar mi plan. Amén. Entonces te voy a enseñar cómo es que vamos a trabajar. Amén. Ahora bien, cuando el Señor ya nos ha mostrado su plan, allí nosotros podemos ser obedientes o desobedientes. Existen muchos testimonios personales alrededor de todo el mundo de personas que se han convertido y que han conocido la voluntad de Dios en sus vidas. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, miren qué lindo eso, ¿no? También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahora bien, no solamente nos va a enseñar su plan divino, sino que nos va a permitir que tengamos la imagen de Cristo. Y ustedes, las mujeres, van a decir, ¿y cómo van a ver en una mujer la imagen de Cristo? Amén. Sino que Él está hablando de carácter. Él no está hablando de una figura, sino que está hablando de carácter. Él va a formar el carácter en las esposas, en nosotros los hombres, va a formar nuestro carácter porque es lo que Dios quiere formar. Amén. Algo que voy a anticipar aquí es esto. Cuando muramos, lo único que nos llevaremos al cielo será nuestro carácter. ¿Cómo pudimos agradar a Dios? Eso lo sé. Parte del carácter es la bondad, parte del carácter es la amabilidad, parte del carácter es muchas otras cualidades que uno puede experimentar y el Señor se agrada. ¿Ven? Lo bondadoso, lo amable, lo tierno,
lo adorador que somos con Dios. Ese es el carácter. Amén. Entonces, vale la pena ver y miremos algunos textos bíblicos, como por ejemplo en Mateo 12:50. Él dice, porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano. Amén. ¿Usted quiere sentirse hermano del Señor? ¿Usted quiere ver cómo nuestro hermano mayor, llamémosle así, Él, nuestro Salvador, Él mira cuando estamos haciendo la voluntad de Él y dice, este es mi hermano, hermana y madre? Amén. Lindo eso, ¿no? Entonces es la manifestación a los hombres de la voluntad de Dios, de la que las Sagradas Escrituras dan testimonio. En Marcos capítulo 3, verso 35, la palabra de Dios dice, porque cualquiera que hiciere la voluntad de Dios, en otras palabras, cualquiera que renuncie a su libre albedrío y venga a hacer lo que el Padre quiere que hagamos, ese es mi hermano, y hermana y madre. Amén. Ah, qué bello eso, ¿no? Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hagamos un poquito así, un medio paréntesis para identificar qué pasó cuando Cristo vino a la tierra. Él empezó a enseñar, Él empezó a tratar de que la gente conociera lo que Dios quería en su propósito eterno. Pero los religiosos de la época no entendieron. Esos religiosos empezaron a criticarlo. Algunos le dijeron, es que tú estás lleno de demonios. Otros le decían, ¿y qué no es tu papá José y tu mamá se llama María? ¿Y por qué ahora dices que eres hijo de Dios? ¿Entienden eso? El asunto aquí es, si nosotros no logramos identificar la voluntad, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ven? Usted y yo ya no estamos para descubrir nuestros deseos. Usted y yo estamos para hacer la voluntad del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso en Romanos 8:27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. O sea, los santos tienen que, los santos son ustedes, hermanos, no son los que están en los altares, los católicos, perdón que lo menciono, pero vale la pena decirlo. Los santos son ustedes, porque santo significa apartado. Aquellos que ya fueron sacados del mundo, aquellos que ya fueron sacados de sus costumbres, aquellos que ya fueron sacados de su manera de pensar, esos son los santos, los que ahora estamos deseando que el Señor ojalá pudiese hablarnos audiblemente y poder oír que Él nos diga, ahora hijo quítate esto, ahora hijo corta esto para que tu vida avance hacia donde yo quiero llevarte. Amén. Porque no olvidemos que si tenemos un propósito, cada uno va a actuar conforme el propósito de Él. ¿Amén? Y póngale atención a esto. Significa que no todos haremos lo mismo. Al igual que el cuerpo, la mano hace una labor, la vista hace otra, los pies hacen otro, porque esa es la función. De la misma forma nosotros vamos a actuar. Pero por eso necesitamos una consagración en nuestras vidas. ¿Amén? En Efesios 6 y verso 6 la Biblia dice, no sirviendo al ojo, como hacedores de la voluntad de Dios, ya no sirvamos simplemente porque nos gusta. Amén. Ya no vayamos donde nos agrada. Ya no vayamos porque aquí hay alguien que, ay, vino el fulano de tal y mira qué bonito le hace. Ya no es eso. No sirviendo al ojo, dice Efesios 6:6. Amén. Dice, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres. ¿Saben qué? Porque muchas personas agradan a los hombres. Hoy la música se ha tergiversado. La música de Dios ya no es la que Dios quiere. ¿Ven? Porque la gente ya no ministra porque quieren ministrar a Dios, sino que para que la gente les dé el aval. Incluso por eso venden discos.
Amén. Por eso venden música, por eso venden libros que no van ni siquiera dirigidos a ayudarle a la gente. Dice, de nuevo voy a leer Efesios 6, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo. Amén. Y la palabra siervo es esclavo. Como dije yo al principio, ojalá fuésemos esclavos de Cristo, esclavos de amor, por querer hacer su voluntad. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos de 3 al 6, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén. ¿Por qué dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación? Porque Él quiere que al igual que Cristo, ¿se acuerdan que Cristo dijo en Mateo 5, sed santos porque yo soy santo? ¿Ven? Entonces, ahora Él dice, todos aquellos que han sido sacados y han sido traídos a mi redil, yo quiero que sean santos. Por eso Él dice en la pluma del apóstol Pablo, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Amén. En algunos conceptos, fornicación no es únicamente el acto sexual entre personas que no están casadas, sino también fornicación a veces tiene que ver con idolatría. Es tremendo esto, ¿no? Dice que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. Póngale atención. Somos vasos para la gloria del Señor, pero algunas veces podemos nosotros convertirnos en vasos de deshonra para la obra de Dios. Amén. No con afecto de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno oprima ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de esto, como ya hemos dicho y protestado. Para concluir, pensemos en esto. Si Dios lo ha sacado de un mundo X y lo ha traído aquí, es un gran privilegio el que podamos hoy desear, tratar de hacer la voluntad del Señor. Buscar de qué manera podemos agradarle. Y una de las mayores preocupaciones que usted y yo debemos de tener es, ¿ya le pregunté a Dios por qué estoy aquí? ¿Ya me dijo Dios lo que voy a hacer en la iglesia? ¿O me dijo el fulano del hermano fulano? ¿O fue alguien que me ha metido a hacer lo que quizás ni es la voluntad de Dios? Trate de oír la voz de Dios. Trate de decirle al Señor, por favor, muéstrame, Señor, lo que voy a hacer. Ayúdame, Señor, porque yo quiero hacer tu voluntad en mi vida. Amén. Si usted está escuchando este video, por favor, ore conmigo de esta manera. Señor, ayúdame, oh Dios de gloria, a saber cuál es tu propósito en mi vida. Este día renuncio a mi libre albedrío, Señor, por tomar el querer hacer lo que tú me digas. Quiero continuar haciendo tu propósito y no el mío. Pero te ruego me muestres lo que debo hacer en mi vida. Padre, muchas gracias por la bondad tuya y te pido, Dios de gloria, que me ayudes para continuar. Gracias. Y si usted ha hecho esta oración conmigo, vale la pena que siga tratando de entender lo que es la voluntad de Dios. Quizás va a encontrar el mensaje número 2 y el mensaje número 3. Y sí, vamos a seguir porque este es el tema muy importante que debemos de conocer. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Ese es mi deseo. Amén.